consistirá en que cada ponente tendrá un plazo de 10 minutos para presentar y después de ello viene la ronda de preguntas en el cual los oyentes están invitados a poder hacer sus preguntas por 5 minutos. Al final de todas las presentaciones habrá una ronda de preguntas general en la cual ya cada ponente está invitado a responder, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Philip Ormeño. Philip Ormeño es un biólogo colegiado, magíster en Ciencias de la Educación con mención en Investigación y Docencia Superior, candidato a doctor del programa de doctorado en Biotecnología Vegetal por la Universidad Pontificia Católica de Chile, especialista en Gestión Pública por la Universidad Continental, experiencia en el sector público y privado para el desarrollo de proyectos de biotecnología molecular y microbiología para el manejo de sistemas biológicos orientados a la mejora de bioprocesos y desarrollo de nuevos productos. Tiene publicaciones científicas en revistas nacionales e internacionales indizadas referentes a microbiología molecular, capacitaciones y conferencias nacionales e internacionales en el área de biotecnología molecular, actividades de gestión de laboratorio y seguimiento de actividades de investigación en el sector público y privado, excelentes habilidades de sentido común y toma de decisiones para la implementación y equipamiento acorde a las buenas prácticas de laboratorio, así como manejo de equipos de biotecnología molecular de alta gama. Sin más que añadir, le damos la bienvenida. Adelante. Muchas gracias por la presentación. Estoy acá muy contento de estar con ustedes. Y bueno, así como comentarles, quiero que esto sea un conversatorio. Como les comentó en un inicio, yo soy egresado de la Universidad Sony Gonzaga de Ica, de la carrera de Biología. Entonces, ¿cómo es que fue mi experiencia en el pregrado? Al ser una carrera generalista, se nos prepara para diversas áreas, desde la botánica, zoología, microbiología, entomología, como ramas básicas, los tipos de fisiología, histologías, hasta también carreras o ramas un poco más enfocadas. Y particularmente en la carrera o en la Universidad Sony Gonzaga de Ica, la malla curricular responde a los intereses de la región. En esta parte es las ramas acuáticas y las ramas agrícolas. Entonces ahí hubo bastante énfasis en la malla curricular y también en el área de salud. Y vinculado a salud estaba la parte de biotecnología. ¿Qué fue lo que yo hice? Traté de aprovechar al máximo todos los cursos que me brindaban los docentes y poder vincularlos a temas de investigación. Primero robustecer todo lo que había a nivel conceptual, a nivel práctico, y luego ir decidiendo, mientras uno va probando diferentes cosas, uno va viendo cuáles le agradan más que otras, pero bajo la experiencia. Entonces, eso es lo que le recomiendo siempre a todos ustedes, acercarse y experimentar con diversos tipos de temas, áreas, y eso va a poder direccionarlos hacia el rumbo que ustedes deciden, sobre todo en carreras generalistas. En carreras especialistas aún, como por ejemplo biólogo microbiólogo, o biólogo parasitólogo, o biólogo biotecnólogo, como que ya se van dando un poco más de definición en las carreras como tal, pero una carrera generalista te brinda la oportunidad de tener una amplia gama de herramientas para poder insertarte dentro del mercado laboral. Yo hice ayudantías y es muy importante para ustedes que están en pregrado. ¿Me ponen en contexto, por favor? ¿Son todos estudiantes de pregrado egresados, por favor? Como para tenerlo en consideración. Nosotros somos un conjunto de personas egresadas, personas de pregrado y el público presente. Algunos tienen mucha experiencia y otros no tanta. Fenomenal. O sea, por ejemplo, yo se los digo, ya, para el caso de los que todavía están estudiando, si hacen una ayudantía o una estancia dentro de un laboratorio, y pasa mucho, es que no se registra esa experiencia en un documento formal. Es decir, siempre que hagan, por ejemplo, un mes en un laboratorio, ahora que ha estado de moda, de hacer diagnóstico de PCR de virus, tienen que estar ese mes indicando las actividades que realizaron y la fecha, de qué fecha a qué fecha lo han estado realizando. Y si fuera mejor aún, inclusive, colocar el número de horas trabajadas. Esto le va a servir tanto para insertarse al mundo laboral como para pasantías y como para el tema de postular a un doctorado, ya sea en Sudamérica o en otro país. Porque pasa muchas veces que hacemos
pasantías o hacemos, por ejemplo, algún tipo de estancia dentro de la propia universidad o universidades cercanas, pero no validamos al final la información con un documento formal. Y eso es puede ser una limitante. ¿Por qué? Porque después pasan 2, 3 años, cuando he visto casos, y ya no hay forma de conseguir la información. Y toda esa experiencia está respaldada en las capacidades cognitivas, procedimentales y actitudes que uno adquiere al momento de realizar esa estancia de capacitación, pero el papel no está. Entonces, para los que están todavía estudiando, documenten todo lo que tengan. Todos los cursos, bueno, los cursos siempre dan un certificado, pero cualquier pasantía o estancia, documenten. Y para los que han egresado, traten de contactarse y tener todos los papeles ordenados, porque eso es crucial tanto para el desarrollo de una pasantía como para el desarrollo de un doctorado. Luego también las prácticas preprofesionales que hagan, también traten de generar un certificado donde pueda precisar la fecha, porque siempre te piden la fecha, las labores que están haciendo. No todos los laboratorios te precisan qué labores has realizado. Solamente dice laboratorio de entomología o laboratorio de biotecnología vegetal, pero no dice si has hecho un PCR, si sabes manejar cultivo in vitro de papa, tomate, papaya. Entonces, todas esas actividades es muy importante que puedan estar debidamente registradas. Yo, en mi época de estudiante de pregrado, hice alrededor de 12 ayudantías distintas en diferentes cursos y al final tuve los 12 documentos y registrados tanto por el número de horas y por los semestres, porque he hecho y pude repetir hasta 2 o 3 ayudantías para un mismo ramo o un mismo curso en distintos semestres. Luego que uno va adquiriendo todo eso, en mi caso, me llevó a realizar una tesis de pregrado que fue en biología molecular. Estamos hablando de los años 2015 aproximadamente, hace como 9 años, donde todavía los recursos para el tema de biología molecular eran incipientes, sobre todo en universidades de región. Sin embargo, fue desafiante y fue motivante porque cuando hay menos recursos, uno desarrolla más ingenio para poder conseguir resultados de la manera más eficiente posible. Paralelo a ello, al momento de poder obtener mi título, estaba trabajando también en un laboratorio de producción de hongos benéficos de tipo Trichoderma, Beauveria, Metarrhizium, que siguen estando desde hace ya un par de décadas vigentes en la agricultura, como una alternativa interesante o potencial al uso de pesticidas químicos. Luego, hacer mi tesis o realizar una investigación y vincularme de una investigación con todos los desafíos que se involucran, me llevó a poder ser elegido a postular a un trabajo en una empresa que se llama Farmacológicos Veterinarios, que se encuentra en Chincha, en el departamento de Ica, donde hacían diagnóstico molecular de virus y de bacterias en el sector avícola, que es un sector totalmente desconocido porque estaba más involucrado en el tema veterinario. Sin embargo, haber adquirido esas experiencias dentro de la tesis, fueron el enlace para poder llegar a ese trabajo. En ese trabajo estuve elaborando en todo el área de diagnóstico molecular, luego todos los tipos de PCRs, estuve ahí 3 años, en el último año pudo ser para desarrollar vacunas por tecnología de CRISPR-Cas cuando recién estaba llegando por acá. Y en ese mismo lugar yo conocí a los rectores de una universidad, la Universidad Nacional de Cañete, que está en Lima, que me convocaron para poder implementar el laboratorio de biotecnología, que en ese entonces no estaba listo y que lo traje en conjunto con la bióloga Naisha Rojas, que también está acá presente. Y bien, entonces, luego, estando en la Universidad Nacional de Cañete, es muy importante también que ustedes puedan participar en el desarrollo de congresos, tanto nacionales, o sea, nacionales a nivel de organización, como congresos que tengan la denominación de internacional, para que puedan de esa manera generar algún antecedente académico que sea de utilidad tanto para las pasantías como para la maestría o doctorado. Estando en la Universidad Nacional de Cañete, en un evento científico donde fui ponente, conocí a un doctor, el doctor Patricio Arce, que él me comentó sobre el doctorado en biotecnología vegetal en la Universidad Pontificia Católica de Chile. Entonces, yo decidí postular. ¿Y cómo fue mi proceso de postulación? Para empezar, allí cuentan mucho el tema de la experiencia laboral,
Y vale mencionar que en ciertos países de Sudamérica, como en Chile o Argentina, y en otros países de Europa, uno puede aplicar a un doctorado sin necesidad de pasar por una maestría. Tienen un sistema de postulación muy distinto a lo que es en Perú, por ejemplo, donde pasar por una maestría es obligatorio. Eso tiene sus pros y sus contras, porque yo reconozco que pasar por una maestría es un grado que nos permite poder afianzar todos los conocimientos y las habilidades investigativas que uno tiene en pregrado para poder tener cierto grado de autonomía y poder llegar al doctorado. Pero no es imposible, es decir, es posible saltar del bachiller con el título hacia el doctorado en Chile, y eso demanda más sacrificio, pero es de igual manera relevante. Ahora, para poder postular al doctorado en Chile, por lo general siempre hay que tener en cuenta, al momento de decidir un programa de posgrado, es ver las fechas, porque los programas tienen un periodo de inicio, de recepción de solicitudes y un periodo de fin. Para el caso del doctorado en biotecnología vegetal de Chile, por lo general las postulaciones abren en marzo y terminan entre octubre y noviembre, dependiendo de cómo se vaya dando el año. Y hay que tener en consideración que hay que tener un tema más o menos definido para poder buscar, y también es muy relevante las cartas de intenciones. Es decir, la carta de intención o la carta de motivación es cómo uno se dirige y cómo uno justifica que quiere hacer un posgrado, o una maestría, o un doctorado. O sea, para empezar, tiene que estar resaltado las capacidades que uno tiene o que uno desea adquirir con respecto al desarrollo de investigación, y cómo es que éstas se van a vincular con los antecedentes previos, es decir, con alguna estancia que yo hice en algún laboratorio, una ayudantía en algún curso. Al menos acá en Chile, por ejemplo, valoran bastante que un estudiante pueda hacer un servicio a la comunidad o un servicio de extensión o de proyección social haciendo ayudantías para mismos estudiantes de pregrado, o participando en voluntariados para enseñar a estudiantes de educación media o básica, que en Perú es educación primaria o secundaria. Entonces, también lo digo para que puedan tener en cuenta que no solamente se está valorando el tema académico, sino también el tema de desarrollo de habilidades blandas con personas. Es decir, la proyección que uno tiene para poder servir al entorno. Y también en el tema de la carta de intenciones del programa de doctorado, uno puede destacar si has tenido algún tipo de publicación, que también ahora cada vez es más accesible y más entendible cómo poder publicar. Ya desde hace unos par de décadas se ha venido instaurando, se ha venido socializando más la investigación, hay mejores políticas de ciencia, tecnología e innovación, tenemos un sistema del CTI-TAE que antes no había, tenemos un sistema de calificación RENACYT que ahora se encuentra más estructurado, y eso es algo a lo que ustedes ya van teniendo acceso. Ahora, es importante también para el tema de las pasantías, que es otro de los tópicos que es dentro del marco de este conversatorio, es que ustedes puedan también validar a nivel documentario ahora el tema de los currículums, que antes pedían, por ejemplo, no precisaban la longitud de un currículum y a veces enviaban 30, 40, 50 hojas. En las últimas pasantías que he podido postular, están reduciendo ese currículum a solo 2 hojas. Entonces, es importante que uno tenga una capacidad de síntesis para poder colocar lo mejor que uno tiene solamente en 2 páginas, precisando 2 páginas. Y de esa manera, uno pueda, si falta algún tipo de información o si uno quiere documentar algo en particular, puede colocar un link, por ejemplo, un link para documentación. Pero por lo general, siempre la persona que está reclutando pasantes o trabajadores ve lo que hay en 2 hojas. Si lo que está en la tercera, cuarta, quinta hoja como que ya no es tan visible. Entonces hay que tratar de enfocarse, destacar en cómo es que uno pueda estructurar bien el CV, mostrando las capacidades, la experiencia laboral, algunos cursos que hayan ido, algunas publicaciones, y siempre es la forma como uno dice las cosas. Es decir, yo puedo haber hecho 5 o 7 pasantías, tener 3 artículos, pero si yo, en mi capacidad de redacción,
no logro concatenar esas ideas y esos párrafos de manera que se llega a entender un mensaje unificado que responda a los requerimientos de un doctorado o que responda a los requerimientos de una pasantía, puedo poner en riesgo la elegibilidad que yo tenga como candidato a ese doctorado o a esa pasantía. Entonces, es muy bueno poder estructurar, e inclusive ahora siempre es relevante la capacidad de discernimiento humano, pero ahora, por ejemplo, puede haber un cierto tipo de apoyo con herramientas de inteligencia artificial, no para que te escriban el texto, sino para que te puedan brindar una opinión o algún feedback y en base a ello tú puedas mejorar y puedas tener un mensaje más claro hacia los evaluadores. ¿De acuerdo? Entonces, hace poco, por ejemplo, postulé a una beca para un curso en Tucumán y ahí también fue relevante pedir solamente el currículum en 2 hojas, una carta de motivación, siempre tiene que haber cartas de recomendación. En el camino que ustedes están recorriendo, unos que han finalizado, otros que ya están exitosamente insertados en el mercado laboral o haciendo otros posgrados también a nivel mundial, es también crucial que tengas 1, 2 o 3 personas que puedan avalar tu trabajo. Para el tema de las cartas de recomendación, a veces te piden, por ejemplo, el correo de la persona para que ese contacto directamente envíe la carta de recomendación completa. O otras veces te piden que tú se la puedes solicitar a un docente o un investigador, él te la da debidamente firmada o una firma digital que lo están pidiendo algunas entidades, y tú la subes a una plataforma donde se mandan las aplicaciones. Entonces, 2 a 3 personas, y por ejemplo en el caso de Chile, para algunas postulaciones a pasantías, claro que sí, conozco las becas ANIT totalmente. Por ejemplo, para el caso de la beca ANIT, acá el sistema de Chile es... a ver. Ya, mira, para el caso de ANIT, el ANIT es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo que se encarga de todo el tema de becas. Hay becas para hacer, por ejemplo, doctorados acá en Chile. Justo ahora están en convocatoria. Pero siempre te piden tener la carta de aceptación del programa de maestría o doctorado. Y es muy relevante ello porque en ANIT te pide un formulario donde tienes que destacar toda tu trayectoria académica y tienes que destacar la investigación que quieres realizar con Chile, precisando el docente, la facultad, cómo lo vas a hacer, y también te piden la retribución al país, es decir, cómo es que tu investigación va a retribuir al país. En mi caso particular, por ejemplo, yo trabajo con fitomejoramiento, es decir, el desarrollo de nuevas variedades de vides que sean resistentes a un hongo mediante cruzamientos convencionales, sin no transgénicos, sino todo convencional. Y esas vides tienen un propósito productivo, que es la generación de vino. Entonces, si yo estoy contribuyendo como estudiante extranjero, como peruano, al desarrollo de uno de los productos que es el cuarto a nivel, Chile es el cuarto exportador de vino a nivel mundial, es el tercer producto exportable más importante del nacional. Entonces, me estoy involucrando con el sector enológico vitivinícola, que es de suma relevancia para la nación. Entonces, es bueno siempre enlazar. Y hablando de sesgadamente desde el punto vegetal, que es el tema de donde me muevo, es tema de cambio climático, relevante, sequía, calentamiento global, todas esas cosas son relevantes. Entonces, cuando uno identifica el dolor que existe en algún lugar, en algún país, igual también somos países, tanto Chile como Perú, muy cercanos, y el nivel de agricultura también tenemos ciertos desafíos, sobre todo en este incremento que hay de población mundial, identificar esos gaps, esas brechas, y cómo la investigación que uno realiza contribuye a esas brechas. Con respecto a las becas ANIT, ellos, como les comenté, piden 2 recomendaciones y tienen un formulario, por ejemplo. Siempre que yo hablaba con ellos, me decían que es muy importante que el profesor que te quiera avalar sea un profesor que lo dé todo por ti. Es decir, que te ponga el máximo puntaje, que te conozca, porque si tú eliges a un profesor que te recomiende, pero que te conoce de manera distante, y ahí dan, por ejemplo, un puntaje del 1 al 7. ¿Cuánto le pone este estudiante? Si el profesor te conoce no tanto y dice, bueno, no lo conozco tanto, le pongo un 5, ese 5 pesa muchísimo, porque el sistema de puntaje va del 1 al 5.
Y el detalle es que a veces se quedan por, no sé, 4,83333 y se cierran en 4,83335. Y esas mínimas décimas que te hubiera podido dar el docente que te pone un 7 a ciegas, que confía en ti, hacen la diferencia. ¿De acuerdo? Muchas personas pierden esas becas ANID porque no saben cómo colocar la retribución. Esa es uno como extranjero, uno como peruano, no es la retribución a Perú, es la retribución a Chile. ¿De acuerdo? Y el tema de la trayectoria académica es destacar todo lo que les he venido diciendo. O sea, esas son becas también para doctorado, dan casi aproximadamente cada $1,000 mensuales como convocatoria, perdón, como remuneración. Algo positivo, ya. Ya mira, por ejemplo, en el caso de las pasantías, hay diversas fuentes de financiamiento. Por ejemplo, hay pasantías autofinanciadas por uno mismo y hay, por ejemplo, entidades que te brindan pasantías siempre y cuando estés vinculado a investigación. Una página, por ejemplo, es el Uno Biolac, que da estancias de investigación de 3 a 4 meses, una sola vez por vida, para entidades que estén dentro de todo latinoamericanas, es decir, tanto México como Argentina, Perú, Brasil, Bolivia, Uruguay. Otro, por ejemplo, fuente de financiamiento es el CABIO, que es el Centro Argentino Brasilero de Biotecnología. Lo que estoy hablando es estrictamente de temas de biotecnología, porque ahora último, uno de los ejes principales en toda Sudamérica está siendo la biotecnología o las ciencias aplicadas hacia distintos sectores productivos, ya sea parte agrícola, pesquera, médica, entre otros. Acá, por ejemplo, en Chile, lo que a mí me puede sorprender es cómo es que están apoyando bastante el tema de las ciencias sociales. Es decir, hay mucho más oportunidades para las personas que estudian literaturas, artes, historias, geografías, entre otros. Pero sí, hay fuentes de financiamiento a los cuales uno puede postular a cursos cortos, como el Uno Biolac, o estancias también que haga Uno Biolac, y de esa manera uno puede financiarse pasantías o cursos cortos pagados. O sea, por ejemplo, el curso hace poco que estuve en Tucumán, en Argentina, involucraba todo ello, involucraba pasaje de ida, pasaje de vuelta, hospedaje, alimentación, y de esa manera. También hace poco postulé para una pasantía a una estancia en Brasil para hacer una parte de mis experimentos doctorales. Eso es pagado por el gobierno brasileño, que da de cuando en cuando a diferentes fuentes de financiamiento. Y también me pedía eso, ¿no? Me pedía el CV, la carta de mi tutor en mi caso, de la persona con la que voy a trabajar. Y curiosamente, la persona con la que voy a trabajar lo conocí en un curso al que fui a Córdoba. Entonces, es muy relevante el tema de investigación y también es muy, muy preponderante el tema de las redes, como las que están haciendo ahora. Entonces, al momento de generarse redes, uno puede conocer más oportunidades de financiamiento, más partners para poder colaborar y de esa manera enriquecer tanto su investigación y poder contribuir a la de los demás. Entonces, no sé si tuvieran algún nuevo comentario. Yo gustoso de poder absolver sus consultas o preguntas. Muchas gracias. Ya, acá veo, Joel Bartolo nos habla sobre el tema de la carta de aceptación de la Universidad Objetivo. Ya, por ejemplo, en el caso de Chile, uno pasa por uno aparte de enviar el formulario, hay una calificación. En Chile tiene un sistema de 1 al 7 y acá en Perú tenemos un sistema de 1 al 20. Entonces siempre piden que haya una convalidación de las notas y también te piden el número del ranking, que es muy importante para Chile. O sea, si eres el quinto de 10 o el décimo de 20, te piden la posición y el número total de egresados de la promoción. O sea, hay toda una fórmula matemática con la cual ellos sacan un factor de impacto dentro de tus calificaciones. Y también nos comenta sobre la carta de recomendación. Ya, para las cartas de recomendación hay un formato. Hay un formato en lo que es ANID, hablando específicamente, pero para las pasantías, por ejemplo, hay algunas que son libres.
Entonces ahí el docente puede comentar, uno, desde cuándo te conoce, y lo otro, destacar las cualidades que tienes como investigador o profesional, y por último, indicar que todo ello, o avalar que puedas cumplir con los requerimientos de la pasantía o del doctorado. Entonces, de esa manera, por lo general, tiene que tener la estructura una carta de aceptación con una carta de recomendación. Y luego de que uno manda toda la documentación, pasa a una etapa donde hay una entrevista, y por lo general las entrevistas tienen que ser en inglés en algunos programas, como el programa donde yo estuve, donde estoy, mejor dicho, y también te piden que expongas un artículo científico que te dan con 1 o 2 días de anticipación. Entonces tú tienes que exponer, o más que exponerte, hacer algunas preguntas puntuales sobre el artículo científico, tienes que hablarlo, discutirlo, comentar tus intereses. Básicamente las preguntas oscilan dentro de por qué quieres investigar, la clásica pregunta de características positivas y aspectos de mejora que tú tienes. Siempre es bueno tener eso claro. También conocer mucho la organización a la cual uno va a trabajar, o uno va a postular para el tema del doctorado. Es decir, yo postulo a esta entidad por estas características, tengo este profesor identificado. No es obligatorio que lo conozcas, pero sí puedes, es mejor cuando se ha hablado un correo anteriormente. Porque tampoco es obligatorio que el profesor que tú decidas al momento de postular sea tu tutor después de tesis. Puedes cambiar, porque va a salir una amplia gama de docentes o tutores y de temas, y alguno de ellos te puede interesar más. ¿Alguna duda o consulta adicional? Documentos de convalidación y conversión nos brinda la misma entidad. Ya. Los documentos de conversión son de 2 maneras. Por lo general, o lo hace la misma entidad, o llenan una especie de formulario que te lo brinda el ANIT, donde tú colocas tu nota, colocas tu orden de mérito y colocas el número total de ingresantes. Con eso, ellos calculan un número. Es decir, no es lo mismo ser 1 de 10 que ser 1 de 40. Es decir, pues si eres 1 de 40, vas a tener un puntaje final, un número que sea mucho mayor que la persona que es en primer lugar de 10. Y con esos datos firmados por las universidades, eso el mismo NIC se encarga. Lo otro es que lo haga la misma universidad, pero a veces la universidad tiene la particularidad de no saber cómo es que se gestiona este tipo de documentos. Y eso por lo general, sobre todo los que vienen de universidades públicas como yo, eso a veces es un inconveniente, porque venimos de otro tipo de sistema. Entonces es mejor que ellos llenen una ficha donde coloquen tu nota final, el número de egresados y el número de orden de mérito, y con eso solamente con eso firmado por el decano de la facultad donde estás, ellos pueden hacer los cálculos. ¿Alguna consulta o comentario adicional? Te le agradecemos, Philip, por las preguntas. Ahora vamos a proceder a compartir la constancia que tenemos. Estamos muy agradecidos con tu presentación. Muy bien, entonces yo ahí dejo mi correo. Si tienen alguna consulta o comentario, de verdad les agradezco por su motivación, y cualquier duda o comentario que puedan tener, yo gustoso de poder resolverlos en el correo que les comento. Que tengan muy buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad. Que estén muy bien. Muchas gracias igualmente. Ahora